Ahora sí, se me había olvidado poner la grabación, pero menos mal que no habíamos alcanzado a hacer nada del día de hoy. Ayer revisamos la música, nos dimos cuenta de que nos acompañó por siempre, que en nuestra mente tenemos miles, miles de canciones. De repente ni siquiera sabemos por qué no sabemos alguna canción. Y probablemente sea por alguna teleserie, por alguna película, por algún comercial, por algo que vimos en la tele, por algún familiar, por algún hijo, por alguna hija. Siempre hay algo que nos recuerda la música, pero la música no lo es todo. Si yo quiero hacer que la gente se detenga, puedo ocupar una canción que esté en tendencia. También puedo ocupar un efecto de sonido que llame la atención. Pero también es importante el uso de las imágenes. ¿Ustedes creen que con una imagen yo puedo generar alguna emoción? Vimos que con la música sí podemos generar emociones, pero con una imagen, solo con una imagen, ¿podré generar alguna emoción? Sí, profe, sobre todo las del recuerdo, las de que han pasado, por ejemplo, en televisión, imágenes, comerciales antiguos, solo con la imagen. Puede ser, ¿cierto? Con solo una imagen que nos genera algún recuerdo. Déjame ver si encuentro algo por aquí, alguna imagen interesante. ¿Qué hice acá? Sí, hay más de un dicho que una imagen dice más que mil palabras, tal cual. Tal cual, las imágenes sí dicen más que mil palabras. Por ejemplo, yo tengo esta imagen que está aquí. La voy a traspasar para el otro lado. Dame un segundo. Esta, mira, me gusta esa imagen. ¿Qué podría generar yo con una imagen así? Hambre. Se ve rico, un pancito recién salido del horno. Se ve con el humo todavía. Dan ganas de partirlo y echarle un pedazo de queso gigante o mantequilla. Mantequilla. Una, por cierto, mantequilla. No margarina, tiene que ser mantequilla para que sea de verdad. Pero quedaría muy, 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 muy rico. Se puede generar algo solo con las imágenes. Con, con la música vimos que podíamos recordar cosas. Con las imágenes también podemos recordar. Hay una imagen emblemática en Chile que es esa. ¿Alguien se acuerda de esa imagen? El terremoto del 2010. ¿Qué nos hace acordar esa imagen? El terremoto del 2010, pues, profe. El terremoto, ¿cierto? Pero aparte de solo el terremoto, nos acordamos dónde estábamos nosotros el 27 de febrero, en la madrugada. Y cuando vemos, estamos en un grupo de personas y alguien se acuerda o alguien ve una imagen que tiene relación con el terremoto, de inmediato surgen conversaciones. Oye, yo estaba en tal parte cuando fue el terremoto. Y empezamos a recordar ese día que fue súper complicado para muchos. Más todavía cuando ayer hubo un terremoto en Tailandia y murieron 69 personas. Y Tailandia está dentro del cinturón de fuego y empezamos de inmediato a pensar que nos puede tocar luego a nosotros de nuevo. Así que hay que estar preparados. Solo una imagen puede llevar a muchas partes. Nos puede generar conversaciones por horas. Solo una imagen. Hay otra imagen, no sé, yo creo, Brian, ¿qué edad tenés tú? 31. No creo que lo hayáis conocido, o a lo mejor sí. Durante los 80 había una imagen
en las casas, que era súper común en la primera mitad de los 80. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo tenía una imagen así en su casa y de repente, a finales de los 80 empezaron a surgir historias sobre esta imagen y después veíamos esa imagen en la calle, pero normalmente en la basura, porque la gente empezó a sentir cosas con esa imagen que tenemos en pantalla. ¿Alguien se acuerda de esa imagen? ¿Alguien la vio alguna vez en alguna casa? Nunca la vi en una casa, pero sí la he visto por historia y eso que cortan en la televisión. ¿Cierto? Pero la gente más grande tiene en su mente esta imagen porque la vimos. La vimos colgada en las paredes de muchas casas con cuadros y después la gente dijo que estaba embrujada y la empezaron a votar. Decían que cuando uno daba vuelta a la foto, esto que estoy marcando era un monstruo que se estaba comiendo al niño, Un pescado escuché yo una vez. ¿cierto? Como un pescado que se lo estaba comiendo. Ahí está el ojo. Y nunca sabremos si es verdad o no es verdad, pero la gente empezó a decir que era una foto que estaba maldita y la gente se empezó a deshacer de esa imagen. Esa imagen también nos puede producir cosas. Algunas personas lo ven y les produce miedo, otras personas lo ven y dicen, no, eso es mentira, o algunos que ni siquiera lo quieren ver. Y tenemos otro tipo de imágenes también, como esa. Esa imagen también fue de una catástrofe natural y dio la vuelta al mundo. Y también a muchas personas les produce algún tipo de emoción. De una niña que no pudo ser rescatada y que le entrevistaron hasta el final de sus días. Y finalmente no la pudieron rescatar del lugar en el que estaba y la tuvieron que dejar ahí. Imagen, solo una imagen nos puede llevar a un montón de partes. Solo una imagen. Podemos crear historias más personales gracias a las imágenes. Existen investigaciones que dicen que el cerebro humano procesa las imágenes 60.000 veces más rápido que un texto. Y por eso lo que dijo nuestra compañera, ¿o quién fue? Antonella. Por eso está el dicho que una imagen vale más que 1.000 palabras. Y yo puedo utilizar imágenes para muchas cosas también. Las imágenes me sirven para evocar emociones. Puedo, tal cual, con una imagen, evocar algún tipo de emoción. Tenemos que buscar ejemplos nomás, no vamos a buscar en este momento, pero dice aquí, las imágenes nos pueden ayudar a transmitir emociones que no habríamos podido expresar solo con palabras. Utilizar elementos visuales interesantes nos conectará mucho más rápido con las emociones de nuestro público. Tenemos que ser súper cuidadosos para escoger la imagen perfecta. Acuérdense que cuando estamos en las redes sociales, no tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos 20 minutos para mostrar algo. No tenemos 15 minutos, no tenemos 10 minutos. Tenemos muchas veces máximo 1 minuto para mostrar una historia completa. Así que no podemos desperdiciar ni un segundo. Si yo estoy por hacer algún contenido, tengo que fijarme muy bien en el tipo de imagen que voy a poner y en el tipo de música que voy a utilizar. Porque, insisto, si el objetivo de todos es generar más venta, lo que tengo que hacer es generar emociones. ¿Volvió? Este gato no aparecía desde ayer. Se le cambiaron los meses. Viene a puro comer. Le dejé atún ahí para ver si volvía. Y recién, casi un día después, vuelve. Evocar emociones.
Reforzar vínculos, la imagen de la bandera durante el terremoto nos ayuda muchísimo a nosotros como chilenos a reforzar vínculos con nuestros compatriotas. El papelito, ¿se acuerdan del presidente Piñera que andaba con el papelito de los 33 por todo el mundo? Hasta que la señora se estaba aburriendo un poco de que lo mostrara en todas partes, pero era algo que a nosotros, los chilenos, nos provocaba emociones y nos permitía reforzar vínculos con nuestro país. Si el contenido visual es atractivo, el público estará atento a nuestro mensaje y permanecerá más tiempo en nuestra página web o en nuestro perfil de las redes sociales. Además, mejoraremos nuestra relación con los usuarios. Otra cosa, facilitar que se recuerde la historia. ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿Alguien la vio? Esa película que está ahí en pantalla. Una película de Will Smith con su hijo en busca de la felicidad. Ah, sí, sí, profe, sí. Es muy emotiva. Es triste la película, es angustiante. Para las personas que tenemos ansiedad, Es ver como esa la película película es La vida es horrible. bella. También es muy, muy parecido el sentimiento que nos genera. Si yo pongo solo esa imagen, gran parte de la gente de inmediato sabe qué película es y ya nos empieza a generar algún tipo de angustia recordar la historia del personaje principal. Una imagen, tal cual como dice ahí, nos facilita que se recuerde la historia. También nos ayuda a complementar el storytelling. Si yo estoy contando una historia que tiene relación con, no sé qué puede ser, que tengo acá, no tengo nada, mano, con computación, puedo mostrar, no sé, un disco duro, puedo mostrar un mouse, puedo mostrar el micrófono, algo que tenga relación con la historia. Si estoy hablando de hoy no tengo nada a mano aquí. Siempre tengo un montón de cuestiones acá para jugar y hoy no traje nada. Pero podemos nosotros utilizar imágenes para poder consolidar la historia. Nos ayuda a contextualizar las imágenes, a hacer el contexto que es todo lo que rodea a nuestra historia. Nos sirve para explicar conceptos. En la antigüedad, 80, cuando había que explicar alguna planilla en una reunión, nuestros papás llegaban con una sábana con datos. Hoy es mucho más simple. La mayoría de los programas, como Excel, nos permiten a nosotros hacer gráficos. Estas imágenes nos ayudan a explicar cada uno de los conceptos de una planilla, para que cualquier persona, aunque no tenga el conocimiento acabado sobre lo que estamos viendo, pueda interpretar ese gráfico, porque tenemos diferentes tipos de gráficos y todos son bien amigables, de barra, de torta, con puntitos, hay muchos tipos de gráficos. Si quiero ahondar más en el tema, obviamente puedo ir a la planilla completa con datos, pero si me quedo con la información de gráfico, debería ser mucho más claro. ¿Para qué otra cosa me sirve? Así como cuando vimos a los chicos que estaban tocando la zampoña para resaltar elementos culturales y contextuales, también lo puedo hacer con una imagen. Si yo pongo en una publicación un Moai, obviamente me estoy refiriendo a la isla de Pascua. No creo que me esté refiriendo a Antofagasta. No tiene mucha relación. Si me voy a referir a Antofagasta, probablemente ponga la portada de Antofagasta. Si me refiero a Arica, lo más probable es que salga el morro de Arica.
Cada zona tiene una imagen que es representativa. Normalmente cuando hablan de Santiago ponen el Cerro San Cristóbal o el Cerro Santa Lucía. Así cada una, cuando hablan de Pudahuel, ¿qué ponen normalmente? El aeropuerto. Eso es lo que ponen normalmente para poder resaltar elementos culturales y contextuales. El aeropuerto que ni siquiera es de Pudahuel. ¿Cierto? Pero siempre lo ponen. ¿Qué otra cosa podrían poner en Pudahuel? En Maipú ponen el templo votivo de Maipú. En la Florida, siempre que hablan de la Florida, ponen el estadio de la Florida. No tenemos nada más representativo. El aeropuerto. El aeropuerto es lo único que ponen siempre, po. Pues Y en la en la, Florida, lo que está ahí en Vespucio con Vicuña Maquena, esa O el y la mansión. mall, Laguna Carén. la Laguna Carén, ¿verdad? Oye, ¿quién ha ido a la Laguna Carén últimamente? Yo fui hace como 2 años. El otro día me dijeron que se podía pescar en la Laguna Carén. No sé. Y hay gente que se pone a pescar y hay gente que se mete a bañar igual. En serio, yo también hace como 2, 3 años que no voy por ahí. Pero no sé cómo estará. Ojalá que esté lindo, me dan ganas de ir a veces a darme una vueltecita por allá para hacer algo diferente. ¿Viste? Si yo hablo de Pudahuel, yo puedo poner la Laguna Karen. Listo. Ahí alguien me Dicen que habló. está muy lindo porque lo tiene concesionada la Universidad de Chile o la de Santiago. mm, Así como para hacer un parque. No, por la última vez que fui fue a una feria del rastro. Y eso fue hace como 2 años más o menos. Pero ahí no alcancé a ver, vimos solamente la feria, pues la laguna estaba por el otro lado. Pero sirve, si yo quiero representar a Pudahuel, podría poner elementos culturales y contextuales y podría poner dentro de eso la Laguna Karen. ¿Y qué más? Crear una jerarquía visual. Si lo que yo quiero es que la gente se fije en un punto específico, probablemente muestre algo dentro del mismo video para que la gente lo vea directamente y así yo poder guiar la atención de las personas hasta esa imagen, tal cual como en esa película. Esa película es Iron Man, pero mientras estaban ordenando, apareció como una maqueta de los inicios del escudo del Capitán América. Y de inmediato la atención de la gente se posa en el escudo del Capitán América, que era lo que quería lograr en ese momento esa escena, una jerarquía visual. También mejora la accesibilidad. Así como la música mejora la accesibilidad teniendo subtítulos, la imagen también mejora la accesibilidad teniendo subtítulos. ¿Se acuerdan de febrero de este año, cuando fue el Festival de Viña? Y las personas que más se destacaron dentro del Festival de Viña eran las personas que hacían el lenguaje de señas. Aparte de hacer lenguaje de señas, había también un subtítulo para las personas que tenían algún problema o alguna discapacidad auditiva. Nunca ha ido Jeneri a la Laguna Carén. Y estando tan relativamente cerca, hay que ir, hay que aprovechar las cosas que uno tiene en sus comunas. Yo vivo en la Florida, pero normalmente voy a las cosas de Puente Alto. En la Florida igual hay parques, está el Panul, que es un cerro, pero en Puente Alto está uno de los parques más lindos que hay, que es el Pueblito de las Vizcachas, que es un parque también que tiene una laguna, que uno puede andar en botecitos, hay un pequeño zoológico y es gratuito. Hay que aprovechar esas cosas porque se mantiene bien bonito el parque. Mejorar la accesibilidad entonces. Eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestras imágenes.
hay harto que nosotros podemos hacer con las imágenes. Ahora, nos toca continuar con el tema del storytelling. Tenemos que continuar viendo cómo vamos a contar nuestras historias. Pero no quiero cortar el tema aquí, así que nos vamos a tomar el break ahora. 15 minutos de break para que volvamos con la otra parte y después vamos a hacer una tarea que espero que la encuentren fácil. 15 minutos y volvemos.
Ya estamos de vuelta. Ya estamos nuevamente por acá para continuar con la segunda parte del día de hoy. Ya, entonces, vimos cómo podemos utilizar las imágenes. Ahora, tengo que pensar súper bien qué tipo de imagen voy a utilizar para, o sea, dependiendo de el objetivo que yo tenga dentro de mi emprendimiento. Y volvemos a contar historias. Hace unos días atrás, ustedes hicieron un ejercicio donde contaban una historia, su propia historia. Y la realidad es que las historias que llegaron eran súper buenas. Yo me imaginé en algún momento que la hicieron con alguna inteligencia artificial o que ya la habían hecho anteriormente, porque de verdad estaban súper bien contadas. No hay nada mejor que contar la historia de uno porque sale de verdad, sale escrita desde el corazón y son historias que pueden generar emociones y eso es lo que necesitamos con el cliente actual, con los nuevos compradores que tenemos dando vueltas en las redes sociales. Tipos de storytelling, tipos de historias que yo puedo contar siendo un emprendedor. Voy a estar de oyente, esté de oyente nomás, pues. Si después el curso igual queda grabado, así que lo puede ver después. Sí, tenemos tarea. Y también la puede entregar después, no hay problema. Tipos de historias que yo puedo contar siendo un emprendedor, también lo puedo hacer si no soy emprendedor, pero es bueno. Lo primero es el brand storytelling, que son historias de la marca, muy parecido a lo que hicimos el otro día. Algunos hicieron la historia sobre su emprendimiento, otros hicieron una historia mucho más personal. Ahora, este tipo de historias debe tener una estructura. ¿Se acuerdan cuando vimos el comercial de la lotería? Tenía una historia, tenía una historia y una historia bien estructurada. Esa estructura es la que le da coherencia a la historia. Si no tuviéramos eso, la gente no sabría, no entendería lo que está viendo. No sé si alguna vez han visto alguna película que como que carece de esta columna vertebral y terminamos la película con una sensación de incertidumbre, de que no sabemos si era la primera parte, si era la segunda, si era una secuela, si era una precuela. Así que sí o sí, para poder generar un contenido que funcione, debe tener una estructura. Para contar la historia de mi emprendimiento, necesito que la gente sepa por qué decidí emprender. Y ahí tenemos cientos de respuestas. Hay gente que pensó en emprender porque estaba sin trabajo, otros porque quieren tener una fuente de ingreso aparte de su trabajo formal, otros porque dicen que encontraron el nicho perfecto.
y que nadie más lo ha explotado y que me voy a hacer millonario con esto. Otros que deciden emprender para vender humo y empiezan a engrupir personas. Otros que deciden emprender porque un amigo les dio una idea que creen que podría ser posible. Muchas respuestas a la pregunta de por qué decidiste emprender. También, ¿cuál es el problema que yo identifiqué? ¿Cuál es la necesidad que yo vi que no estaba resuelta? ¿Cómo desarrollamos la solución a eso? ¿Cuál es el impacto que yo generé a través de mi emprendimiento, de mi marca? El impacto puede ser hacia mis clientes o puede ser también un impacto personal o hacia mi familia. Tenemos varias áreas donde podemos centrar nuestras respuestas. Ejemplo, todo comenzó cuando mi abuela no podía encontrar productos naturales para su piel sensible. Después de meses de investigación y experimentación en mi cocina, creé la primera crema que realmente funcionó. Hoy, miles de mujeres han recuperado la confianza en su piel. Una historia. ¿Por qué? Ahí están todas las respuestas a las preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo desarrollamos una solución? ¿Y cuál fue el impacto? En poco. No es necesario que nos explayemos tanto. En una, dos, tres, cuatro, cinco líneas tenemos todas las respuestas. Y eso lo tenemos que llevar a 30 segundos, 60 segundos. Historia, primero, entonces, historia de la marca. Yo les voy a dejar el ejemplo acá en el grupo 082. 082. Oye, tenemos guagua, se me había olvidado. ¿Cacharon ayer? Tenemos guagua Sí, nueva. ¿Te imagináis yo hubiese nacido aquí en el curso, en vivo? tremenda historia. Ramiro. Sí, lo hubiésemos subido al tiro. Nuestro primer hijo. Yo le pondría la esperanza. O le pondría marketing digital si fuera hombre. O storytelling. Pero no creo que le guste a la mamá, no está, no creo que esté la mamá. Dijo que se iba a tomar unos días. Pero ya volverá y verá los nombres que tenemos. Ya, entonces, historia de la marca. También, mira, si yo soy un emprendedor y quiero hacer historias, tengo la historia de mi marca. ¿Qué otra historia podría tener que me sirva para llegar a más personas? Tengo, por otro lado, una historia de un cliente. Todos tenemos clientes que son regalones. Y yo puedo contar a través de una historia, a través de un reel, a través de un carrusel, la historia de ese cliente regalón. Y también tiene una estructura. Necesitamos saber la situación inicial de ese cliente. ¿En qué estaba antes de conocernos? Necesito saber cuál es el problema por el que estaba pasando antes de conocernos a nosotros. Después, necesito saber mi producto, cómo mi producto lo ayudó, cómo mi servicio lo ayudó. Por otro lado, cuál es el resultado obtenido. Estas cosas son importantes que nosotros respondamos para crear una historia de un cliente. Y sí, todos los que somos o hemos sido emprendedores, siempre tenemos clientes que son regalones y que nos han contado toda su vida. Y es fácil sacar este tipo de información. ¿De qué otra cosa yo podría contar historias? ¿De qué otra cosa podría contar? Ya. Eh,
¿De qué otra cosa podríamos contar la historia? Tenemos una historia de la marca, tenemos una historia de nuestro cliente. También podemos contar una historia personal. No conocemos nada mejor que a nosotros mismos. Y si una de estas historias nos puede ayudar o podemos hacer el clic para hacer el nexo o hacer esta fusión con nuestro emprendimiento, lo podemos hacer. Estructura, una experiencia personal vivida, una lección que aprendimos con esta experiencia, cómo esta experiencia yo la puedo aplicar a mi emprendimiento o aplicar a mi audiencia y un llamado a la acción. Si a ti te pasó lo mismo, entonces haz tal cosa. Si estás pasando por esto, haz tal cosa. Este llamado a la acción tiene que ser natural, no tiene que ser forzado. Como las historias que mandaron ustedes, los llamados a la acción que tenían al final se sentían súper naturales, porque en la realidad ustedes querían que la gente que pasó por eso lo siga, que compartiera, que guardaran nuestra historia. Esa historia personal también me sirve entonces. Otra cosa que puedo hacer es contar la historia de un producto o de un servicio. Ahora, para esto también tenemos una estructura. Todo debe ir con una estructura. Acá, si voy a contar la historia de un producto X, tengo que saber y contar en qué me inspiré para crear ese producto. Todos tenemos un producto o un servicio estrella en nuestro emprendimiento. Contar la historia de él. ¿En qué me inspiré para poder hacerlo? ¿Cuál fue el proceso de desarrollo? Puedo poner algunas imágenes del proceso de desarrollo. ¿Cuáles fueron los desafíos que superé al crear este producto? No sé, no tenía tiempo, superé el hecho de que nadie creyera en mí, montones de ideas que pueden surgir. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este producto para los clientes? Eso en cuanto a la historia de un producto. Hemos visto ya varias formas de cómo crear contenido. Todas las historias, todas las historias que contemos deben tener personajes. Personajes que sean relatables, personajes que la gente los sienta cercanos. Yo pongo ahí unos superhéroes porque cuando nosotros ponemos un personaje en nuestra historia, que podemos ser nosotros mismos, que puede ser el mismo producto, la idea es que este personaje sea como, eh, puede ser la persona que encarne los valores de mi emprendimiento, que sea un modelo a seguir para nuestros seguidores. Así que por esa razón pongo un superhéroe, porque los superhéroes encarnan eso. La gente lo sigue y hace lo que el superhéroe dice. Y si yo necesito hacer un llamado a la acción, tengo que hacerlo bien creíble para que la gente lo haga. Cuando cuento una historia, debo tener muy claro el conflicto, cuál es el problema que yo voy a solucionar, que tiene que ser un problema tangible, como dice ahí, tengo que hacerlo real, tengo que demostrarle a la gente qué es lo que está en juego. Está en juego tu tiempo, está en juego tu bienestar, eh, darle sentido de urgencia para que la gente diga, ¿sabes qué? Lo necesito ahora, como lo está haciendo ahora Copec con los completos, que le están dando un sentido de urgencia camuflado en la publicidad que están haciendo porque dice, necesito un completo pronto. Y obviamente aludiendo al pronto Copec, pero dándole este sentido de urgencia al, a la publicidad o al marketing. Necesitamos dentro de nuestras publicaciones detalles sensoriales como les mostré ese pancito caliente que llama la atención, que hace que se activen nuestros sentidos, que hace que tengamos imágenes mentales,
que hace que nos generen emociones. Por otro lado, también debe tener un mensaje. ¿Cuál es el aprendizaje que yo tuve? ¿Cuál es la aplicación que puedo hacer de este producto o de este servicio? También lo que les contaba, el llamado a la acción, que tiene que ser coherente con la historia. Y no tiene que ser forzado ni comercial. Acuérdense que la gente no quiere que le vendan. Y debe tener un valor agregado. Esto es la estructura de un contenido bien realizado. Ahora, teniendo en claro esto, teniendo en su grupo de WhatsApp los diferentes tipos de historia, van a tener que crear ustedes. Pero no necesito que creen el video, no necesito que creen la imagen. Vamos a hacer un guión con la estructura bien definida tal como la revisamos. ¿Pero de qué? ¿Qué es? Primero, debemos tener en cuenta tres tipos de publicaciones. La primera es un carrusel. El carrusel son diferentes imágenes que yo publico para que la gente las vaya deslizando. Esto, el día de hoy, es lo que más premia el algoritmo porque es lo que más mantiene a la gente dentro de mi cuenta. ¿Qué es lo importante de un carrusel? Que en los primeros 3 segundos yo debo tener un gancho. Esto, el hook, es un gancho, como la del Capitán Garfio, un gancho. Este hook o este gancho tiene que ser una imagen, puede ser música, puede ser texto, pero lo principal es que sea impactante, que haga que la persona se detenga y le den ganas de seguir mirando. Para no saturar, lo ideal es que tengamos una idea por slide, una idea por imagen, que esta imagen siempre vaya acompañada por un texto. Siempre tiene que ir acompañado de un texto y el CTA o el call to action o el llamado a la acción en la última lámina. Ahí es cuando yo digo, si tú estás pasando por lo mismo, comparte, sigue lo que queramos nosotros dependiendo de nuestro emprendimiento. Carrusel. Eso es lo que más nos ayuda ahora a tener alcance. Después tenemos un post de Instagram común y corriente, una imagen. Sí o sí debe tener algo que llame la atención, un hook. Debe tener la historia completa en una imagen, pero acompañada del caption, que es todo el texto que va a acompañar la imagen. La imagen obviamente va apoyada por la narrativa y los hashtags que sean relevantes en esta publicación de una imagen. Y por último, tenemos un Reels, que puede ser entre 30 y 60 segundos, donde tenemos que mostrar la historia visual, pero acotada. El texto, overlay, el texto que va como subtítulo, obviamente tiene que ir música que lo apoye y tiene que tener un mensaje claro y directo. Claro y directo. Esto se los voy a dejar como torpedo ahí, para que no se les olvide. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes entonces como tarea para el día de hoy? Tienen que crear, pueden escoger cualquier tipo de historia relacionada con el emprendimiento. Puede ser historia de la marca, o una historia personal, una historia de un producto o una historia de un cliente. Eso lo tienen que llevar a un post de Instagram, un post de una imagen. Tienen que tener claro cuál es la imagen y cuáles van a ser los hashtags que van a usar y lo que dice en la imagen anterior. Tienen que hacer un carrusel. Yo puse como ejemplo 10 láminas, pero si lo quieren hacer en 5, no hay ningún problema. La número 1 sí o sí debe tener el gancho y la última sí o sí debe tener el llamado a la acción, que cuente obviamente la historia completa. Y el número 3
tienen que hacer el guión de un Reels. Historia, música, texto. Y que cuente un mensaje claro. Esas tres cosas necesito para el día de hoy. Pueden empezar, se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp de inmediato para que no se les vaya a olvidar. Yo me quedo por acá para resolver sus dudas. Acuérdense que es un guión, solo texto, no hacer imágenes. Esa es la tarea. Un poquito más larga que otros días puede ser, pero se va poniendo más interesante, porque esto después lo tenemos que llevar a cabo. Así que pueden empezar, yo me quedo por acá, me voy a hacer un chocolate frío, porque hace mucho calor, y cualquier cosa me hablan. Empieza nomás.
Volví. ¿Alcanzó a ver la tarea? No, ahí lo voy a revisar en el chat. Ah, ya. Si tiene alguna duda, me da cuenta. Hay que hacer guión, solo escribir. Tienen que solo escribir, sin hacer ningún video, ninguna cosa todavía. Uy, he hecho muchos guiones para mis publicaciones. Súper, súper bien. Eso, pero hay que seguir la estructura de cada uno para que Ya. quede perfecto. Revíselo, está en el grupo de WhatsApp, si no, me cuenta.
Profe, por lo que entendí en la imagen, es hacer lo mismo que hicimos el otro día, pero como un guión. Sí, y de un carrusel, de un post común y corriente, de una imagen y de un reel. Son tres. Y las opciones son una historia de la marca, una historia de un cliente, de un producto o una historia personal relacionada al emprendimiento. Eso es, no es tema libre. Ya, profe, gracias.